Análisis de cafeína por HPLC fase reversa con detección a 254 nanómetros. Se utiliza un sistema isocrático con fase móvil metanol-agua 30-70, inyección 20 microlitros, columna C18, detección 254 nanómetros. Se utiliza estándar de cafeína, tabletas con ácido acetil salicílico y cafeína, y muestras de cristales de cafeína. Se pesaron tabletas que contenían ácido acetil salicílico 500 miligramos, cafeína 30 miligramos. El peso de una tableta estuvo entre 0.6 y 0.7 gramos. Las tabletas fueron pulverizadas hasta obtener un polvo. El polvo lo más fino posible. El contenido de una tableta fue colocada y disuelta en 1 litro de agua. Los cristales de Allan fueron transferidos con la ayuda de una espátula a un tubo Eppendorf. Se nota que es una cantidad considerable de cristales. Tiene más la apariencia de un algodón, una estructura algodonosa. Y bueno, hubo una parte de que se quedaban pegados en el frasco. Y bueno, se tuvo que raspar para poderlos obtener. Una pequeña cantidad de estos cristales, ya completamente pulverizados, se colocaron en un vial, donde posteriormente se disolvieron con agua. Se utilizó un estándar de cafeína. Una pequeña cantidad fue colocada en un tubo Eppendorf, donde se disolvió en agua. Las muestras y los estándares disueltos deben ser filtrados. Para eso nos ayudamos con una jeringa. En este caso tomo alrededor de 1 mililitro de la muestra de la tableta disuelta en agua y posteriormente se filtra con la ayuda de un acrodisco o filtro de pirinola con un tamaño de poro este filtro de 0.45 micras. Se ponen en tubos Eppendorf nuevos y que estén perfectamente etiquetados. Se obtiene alrededor de 1 mililitro, que será suficiente para su análisis. Los acrodiscos son de nylon con un tamaño de poro de 0.45 micras. Se utiliza un filtro por cada una de las muestras. En este caso voy a filtrar el estándar de cafeína. De igual forma, tomo alrededor de 1 mililitro con la jeringa. La jeringa fue completamente lavada, enjuagada varias veces.
Pongo la protección de la aguja, quito la aguja, ahora coloco el acrodisco y voy a filtrar para que caiga el líquido en un tubo de pendor nuevo. Se obtienen algunas gotas, alrededor de menos de 1 mililitro, pero eso será suficiente para el análisis. El análisis ya en el equipo se hace con 20 microlitros, aunque la inyección que se carga inicialmente en el equipo son alrededor de 100 microlitros. La jeringa se enjuaga de forma constante y varias veces para lograr que quede completamente limpia. Este procedimiento se repite al menos 5 veces con agua limpia. En este caso, para todo utilizamos agua ultra desionizada Milicu. Para la preparación de la fase móvil se hace una mezcla de agua y metanol. 70 partes de agua y 30 de metanol. Ahí estamos colocando el agua. Se va a preparar medio litro. Entonces inicialmente mido 250 mililitros de agua. Y los coloco en el reservorio. Recuerden que esta fase móvil tiene que ser filtrada posteriormente y desgasificada. Esta agua es agua ultradesionizada obtenida en un milicu. Ahí estoy midiendo 100 mililitros más de agua para tener finalmente 350 mililitros de agua. La cantidad que voy a preparar de fase móvil son en total 500 mililitros. Todo el tiempo tapo los recipientes, tanto el reservorio como la probeta, para evitar que caigan pelusas y que luego sea más difícil filtrar la fase móvil. Ahora voy a colocar metanol grado HPLC, lo correspondiente a 30 partes de los 500 mililitros. En este caso son 150 mililitros del metanol. Para tener un volumen total de 500 mililitros. Lo que sigue es filtrar la fase móvil. Para eso utilizo una unidad de filtración. En la unidad de filtración hay que colocar el filtro. En este caso es un filtro de nylon con un tamaño de poro de 0.45 micras. Se puede ver cómo se coloca la membrana. La membrana es el círculo blanco que está protegido por dos películas de color azul. Entonces se coloca lo que es el filtro. Para esto se utilizan guantes, en este caso son de nitrilo, deben de ser libres de polvo, de talco. Se pudiera hacer también con algunas pinzas, con mucho cuidado.
Sin embargo, bueno, con la ayuda de los guantes es más fácil hacer este procedimiento. Se coloca sobre la membrana de nylon un aro de teflón que va a ser el que permite que selle a la hora de armar la unidad de filtración. Esta se enrosca, hay que tener cuidado para que embone perfectamente, hay que apretarla y va a ser el sistema que nos va a permitir filtrar la fase móvil. La coloco en la botella. Esta unidad tiene la ventaja de adaptarse a estas botellas que tienen tapa de rosca y cae directamente en el reservorio que vamos a utilizar para el equipo. Se aprieta, hay que tener cuidado de no romper la tapa o por sobreapretar romper la botella. Coloco lo que es la fase móvil en lo que es la unidad de filtración y posteriormente con la ayuda de vacío va a empezar a filtrarse la fase móvil. Vemos cómo cae por acción inicialmente la gravedad y posteriormente forzada por el vacío que genera la bomba, empieza a filtrarse esta fase móvil. En ocasiones hay que repetir el procedimiento, hay que observar la fase móvil y verificar que no tenga partículas. Es muy importante que no haya partículas en el sistema de HPLC porque se puede tapar tanto las tuberías o las columnas. Bueno, este procedimiento lleva algunos minutos y bueno, hay que dar el tiempo. Cuando utilizamos fases móviles que puedan ser peligrosas, debemos de hacer este procedimiento en una campana de extracción para evitar estar expuestos a los vapores o el desfogue de la bomba de vacío, ponerlo hacia la campana de extracción o hacia el exterior. Después de filtrar se va a tener que desgasificar, lo cual lo vamos a llevar a cabo en el mismo sistema. Ahorita se va a mostrar cómo. Podemos ver cómo va bajando el nivel de la fase móvil y bueno, está pasando a través del filtro. Para la desgasificación se hace en el mismo sistema y se va a hacer aplicando vacío. Para eso hay que colocar en la parte superior una tapa. Además hay que colocar un agitador magnético y ayudados con una parrilla de agitación ponemos a agitar nuestra fase móvil y aplicamos vacío durante 15 minutos. Este procedimiento va a permitir retirar los gases disueltos de la fase móvil. Ahora hay que poner la fase móvil en el equipo y para esto hay que poner el frasco en una superficie plana donde esté seguro el reservorio, no vaya a caer. Saco la línea que es una tubería de teflón y que tiene un filtro, la voy a introducir en el reservorio y voy a tapar. Esa tapa tiene un venteo para evitar que el sistema quede
presurizado y permitir que fácilmente fluya el líquido. Se acomoda para que la línea del filtro llegue hasta el fondo del recipiente y poder aprovechar la mayor cantidad de la fase móvil. Lo que sigue es prender el equipo y purgar. Lo prendo de la parte de atrás donde hay un interruptor. El equipo hace un chequeo y posteriormente indica los valores de absorbancia en el detector y el flujo, que en este caso debe ser 0. Abro la válvula de purga dando una vuelta de 360 grados y ayudados con una jeringa voy a extraer el líquido para sacar el aire que pudiera haber en la línea, además de que ayudo a que se sature lo que es el cabezal de la bomba con el líquido y no trabaje en seco. Saco alrededor de media jeringa y la pongo en un recipiente de desechos. Posteriormente, con la válvula abierta, voy a hacer una purga automática. Para eso estoy activando la función de purga en el display del equipo. Él manda un flujo de alrededor de 10 mililitros por minuto, prácticamente el flujo máximo, y con esto estoy obligando a que salga el aire de las tuberías. Este procedimiento lo repito 2 o 3 veces y posteriormente voy a cerrar la válvula de purga. Ahí vemos cómo gotea, cómo sigue goteando el líquido. Termina la purga, cierro la válvula, que quede bien cerrada sin sobreapretar. Ahora ya con la válvula cerrada voy a hacer pasar flujo a través del sistema. Es importante mencionar que aquí todavía no tengo conectada la columna. Lo que tengo es un volumen muerto, que es un conector de unión. Empiezo a pasar un flujo bajo, aquí no va a ser un flujo alto, aquí voy a pasar 1 mililitro por minuto inicialmente a través del sistema y monitoreo la presión. Lo que estoy haciendo es tanto enjuagando todo el sistema como verificando que no haya tuberías tapadas. Entonces por eso es importante observar que no haya un incremento drástico de la presión y además que sí esté saliendo el líquido por la tubería. Después de verificar que la tubería no está tapada, puedo incrementar el flujo. En este caso puse 2 mililitros por minuto y posteriormente lo subí a 2.5 mililitros por minuto. Ahí podemos ver cómo sale un pequeño chorro de fase móvil. Esto ayuda a que el sistema se lave. Posteriormente bajé el flujo a 1 mililitro por minuto y sigo monitoreando cómo es que se mantiene la presión. Ahora vamos a trabajar con el software para controlar nuestro instrumento. En este caso el software es el software Clarity Chrome. Y bueno, una vez que arranca la computadora, hacemos doble clic en el icono del software y se nos abre el instrumento. En este caso vamos a escoger el instrumento 1, que es el que tenemos configurado.
nos va a pedir el usuario y el proyecto en el que vamos a trabajar. Entonces ahí ingreso, escojo el proyecto, pregunta si queremos enviar el método. Es importante decirle que no sabemos qué parámetros estén cargados en el método, entonces decimos que no. Vamos al icono donde hay unos manómetros y ahí en esa parte se abre el control de las bombas y del detector. En este caso solamente está la bomba A y bueno, desde ahí vamos a controlar el flujo. Voy a donde dice purga y voy a marcar el flujo que quiero enviar al sistema. En este caso inicialmente voy a mandar 1 mililitro por minuto, no hay columna y entonces solamente quiero verificar que esté controlando el software a lo que es nuestro instrumento. Posteriormente voy a bajar el flujo a 0.1 para poder conectar la columna. Debe ser con un flujo muy bajito cuando ya se está pasando flujo a través de la columna. Aquí tenemos la columna, es una columna C18. La etiqueta es de 75 milímetros de largo, tamaño de partícula de 5 micras y bueno, esta es la columna que vamos a utilizar. Para eso quito los tapones. Es importante ver que la columna tiene un sentido. Tiene una flecha que nos indica hacia dónde debe de ir el flujo. Estoy desconectando el conector que llamamos volumen muerto. Y bueno, saco un poco de la tubería. Y aquí es importante todo el tiempo empujar la tubería y empezar a enroscar el ferrul. Esto es muy importante hacerlo bien porque podemos dañar el conector o puede estar muy afuera la manguera y al rato vamos a tener fugas. Es importante apretar lo suficiente sin romper el conector. Ahí muestro lo que es la columna y vemos cómo ya está goteando, ¿no? Tiene un pequeño flujo. Dijimos que estamos con un flujo de 0.1 mililitros por minuto. Está saliendo el líquido. Dejo que salgan algunas gotas. El conectar la columna con flujo me ayuda a que no entren burbujas de aire en el sistema. Bueno, ahora sí, respetando el sentido en el que va el flujo dentro de la columna, es decir, la dirección, bueno, voy a conectar lo que es la salida. Ya conectamos la entrada, ahora vamos a conectar la salida de la columna. De igual forma saco un poco de la tubería, en este caso es tubería de PIC, es tubería flexible. Saco un tramo, todo el tiempo empujo la tubería y empiezo a apretar el conector que entre de forma suave. No hay que forzar la rosca. Es común hacerlo de manera brusca y hacer que se pierda la rosca que tienen estos conectores. Son conectores de PIC. Bueno, ya quedó conectado, está bien el sentido. Y ahora lo que sigue es acomodarla. En este caso me ayudo de este sujetador que permite mantener la columna. Empiezo a ver cómo cambia un poco la señal del detector. En ocasiones la fase móvil con la que se almacena es diferente a la que estamos trabajando y por eso marca.
Es importante que no se nos pierdan los tapones ni el volumen muerto, entonces los pongo, eh, los pongo arriba del equipo para que no se me pierdan. Ahora sí voy a lo que es el software. Tengo un flujo muy bajo que es 0.1 mililitros por minuto, con el cual utilicé para conectar la columna, y ahora lo voy a modificar a un valor de 0.2 mililitros por minuto. Voy a ir subiendo el flujo muy lentamente, debe ser paulatino. Esto es de subir 0.1 cada 2 minutos aproximadamente. Algo muy importante es estar monitoreando la presión. Hay que ver que la presión no se incremente súbitamente. Y entre cada eh, subida de flujo tenemos que verificar que esté estable. Entonces, ya que verifico, la voy a subir a otro valor que es 0.3. Voy dando tiempos. Les digo, hay que esperar alrededor de 1 o 2 minutos. Aquí, bueno, aceleramos un poco para no tener que esperar todo ese tiempo, pero bueno, 0.3. Ahí quiero que se observe la presión para ver si ya es adecuado poder subir un poco el flujo. Hay que hacerlo de forma paulatina, sobre todo para eh, no dañar la columna, ¿no? Si tienes la columna subidas drásticas de presión, pues va disminuyendo su vida útil. Entonces conviene cuidar lo que es la columna. Seguimos incrementando el flujo y es muy importante eh, tener un registro en las bitácoras de qué presión fue la que se tuvo en la columna que estamos trabajando, en el sistema, todo esto para saber qué valores son normales, ¿no? En este caso vamos a llegar a una presión en esta columna de alrededor de 1900 psi cuando tengamos un flujo de 1 mililitro por minuto con una fase móvil metanol agua 30 de metanol, 70 de agua. Tenemos que vamos a llegar a una presión alrededor de 1900 psi. Estas columnas en la especificación dice cuánto es lo máximo que soportan. Generalmente están alrededor de 3000 psi, 2500, 3000 psi, algunas 3500, pero bueno, es las presiones que manejan. Depende también de la temperatura, la fase móvil que utilicemos e incluso la presión inicial que tiene el sistema sin columna. Por eso es importante pues irlo monitoreando. Seguimos incrementando el flujo, ya estamos cercanos al flujo de trabajo. En este caso el flujo de trabajo va a ser 1 mililitro por minuto. Le damos su tiempo. El tiempo que ustedes inviertan a la hora de montar el sistema va a ayudar mucho en la calidad de su análisis. Ajá, si toda esta parte se hace bien, tanto le van a dar más tiempo de vida a su columna, al equipo, y el análisis hay mayor probabilidad de que salga bien a la primera. Entonces, bueno, conviene dedicar el tiempo necesario a hacer bien esta parte de poner
a punto el equipo, ¿no? A que arranque. Entonces ya ahí estamos cercanos. De hecho ya llegamos al flujo de trabajo. Y bueno, la presión ya se incrementó alrededor de los 1900 PSI. Ahora vamos a la pestaña de método, donde vamos a ajustar algunos parámetros. De hecho, aquí vamos a ajustar la presión máxima, que vamos a aceptar. En este caso vamos a poner 2500 PSI como máximo. En caso de que el equipo llegue a esa presión, se va a detener. En esta pestaña vamos a ajustar el flujo de trabajo en el método. El método es el que manda, entonces es importante que estén a la par de lo que estamos trabajando. No podemos enviar el método si todavía no llegamos a este flujo. Este es un error común, enviar el método, y si el método marcaba 1 mililitro por minuto, él va a subir el flujo de 0 a 1 mililitro por minuto, o a menos que esté programado que lo haga de manera paulatina, ¿no? Se puede programar incluso para que lo haga de forma paulatina. Bueno, hay que ajustar algunos otros parámetros, tipo de columna. Bueno, esta es información que solamente se pone como información que nos va a ayudar a saber cómo hicimos el análisis. En este caso, bueno, tenemos fase móvil, metanol agua, 30 de metanol, 70 de agua. Aquí también es donde se ajusta el tiempo de corrida. En este caso están 10 minutos y bueno, algunos otros parámetros. Y en esta parte, bueno, ajustamos lo que es el detector, si queremos que la tasa de muestreo sea diferente, etc. En estas partes, bueno, podemos ajustar cómo va a ser el manejo de los resultados. Pero bueno, aquí tiempo de corrida, en este caso lo vamos a dejar en ese valor de 10 minutos. Nos dice una vez que cerramos si queremos enviar el método. Si ya está emparejado con el flujo, le podemos decir que sí. Entonces ya enviamos el método y ahora ya está cargado el método con el que vamos a llevar a cabo el análisis. Guardo el método y abro el monitor para ver la señal. En este caso aquí se debe demostrar la señal que está mandando el detector. Ya vemos ahí la línea base cercana al valor de 0. Para que esté en 0 es necesario hacer un auto 0, ajustar a 0, digamos, la línea base, es como hacer un blanco, y eso se hace con la función de auto 0. Ahorita, bueno, ese es el valor que nos está dando. De hecho, en cada corrida él siempre hace un auto 0. Entonces, vemos ahí como la línea base es medianamente estable. Se ve algo de ruido. Ya vamos a ver, conforme se deja más tiempo el sistema equilibrar, la línea base tiene muy poco ruido. ¿Cuánto tiempo hay que dejar equilibrar el sistema? Bueno, se recomienda al menos entre 45 minutos, una hora, pero a veces puede llevar más tiempo, depende del sistema. Incluso los detectores de índice de refracción pueden tardar más tiempo, sobre todo si no hay un control de temperatura. Mientras, ya que tenemos el flujo de trabajo, ya 1 mililitro por minuto, ya tenemos casi 1900 PSI, vamos a checar que no haya fugas. Para eso, con un pedazo de papel absorbente, puedo acercarlo en lo que es las uniones para verificar si no hay fugas en el sistema. Otra manera de verificar que no haya fugas es si la presión es muy inestable. Entonces, bueno, la acomodo y ahí se va a quedar. En este caso, bueno, la columna no está dentro de un horno, se va a llevar a temperatura ambiente, pero va a funcionar bien. En este caso es bastante estable la temperatura, pero también
cuando se tiene un horno es muy recomendable ajustarla para que no se muevan los tiempos de retención. Después de dejar equilibrar el equipo, de que todo esté funcionando bien, pues ya podemos preparar la primera inyección. En la válvula, con la posición de carga, introducimos la aguja, que pues debe de ser una aguja de punta roma, y tiene un, un tope. Bueno, descargamos la muestra, llenamos el loop y hacemos el switcheo hacia la posición de inyección. El movimiento debe ser rápido para evitar que la presión suba drásticamente y se pare el sistema. Entonces ya está arrastrando la fase móvil la muestra hacia la columna y nosotros podemos ver ahora sí en la pantalla pues la señal del detector. Ahí vamos a ver cómo salen los picos. Inicialmente el pico del sistema, el que se genera por una perturbación debida a la inyección, y posteriormente, bueno, deberían de salir los picos que corresponden a los analitos, ¿no? A los compuestos que nos interesa separar. Cada uno tendrá un tiempo de retención dependiendo de la afinidad que tenga por la fase estacionaria o por la fase móvil. Lo que sí notamos es que la señal ya cambió. Vemos ahí el pico del sistema y yo puedo ajustar la escala de ese cromatograma y vamos a esperar un poco a que salga el analito. En este caso es cafeína y esperamos un tiempo de alrededor de 2.3 minutos. Ahí vemos cómo aparece el pico, el cual de hecho es pequeño. Y, eh, y bueno, esto se tiene que repetir con cada una de las muestras, el estándar a diferentes concentraciones, hasta tener los cromatogramas completos y poderlos procesar. Hay que esperar antes de hacer una segunda inyección a que la línea base regrese y se estabilice. Ahí vemos otro pico. No sabemos cuál es el de la cafeína, hay que verificar los tiempos de retención, pero sí vemos una señal, ¿no? Una señal intensa. En este caso, esta muestra que se inyectó es el estándar de cafeína en la máxima concentración. Siempre hay que hacer ajustes para ir ajustando la concentración a que se tenga una buena señal. De hecho, aquí ya moví un poco la escala para ver ese pico. Se está coleando también ese pico. Está muy coleado. Que quiere decir que realmente está bastante concentrado y habrá que diluir. Habrá que diluir para mejorar lo que es la simetría, la resolución del pico. De entrada, bueno, si hay un pico que se detecta en el tiempo de retención esperado, pero está muy coleado. Incluso vemos dos picos. Esos dos picos muy cercanos puede ser debido a la concentración que es bastante alta del estándar. Hay que diluirlo. Aquí mostramos otro cromatograma
Vemos un pico, este está mejor definido. Está también su señal por arriba de lo que es la señal del pico del sistema. Tiene un mejor tamaño, una mejor resolución. Y bueno, si corresponde el tiempo de retención al que estamos esperando. En este caso es un tiempo de retención de 2.3, el cual, bueno, ya una vez que integramos el cromatograma, se puede ver. Aquí vamos a mostrar cómo hacemos una inyección y desde el inicio, desde que se carga la muestra con la válvula en la posición de carga, se llena el loop, se hace la inyección haciendo un switcheo de la válvula a la posición de inyección, y aquí vemos cómo es pues la adquisición del dato, ¿no? Y cuánto va a tardar en salir el pico. El tiempo, bueno, aquí depende de los compuestos, eso cambiará su tiempo de retención, el tipo de columna, el tipo de fase móvil, pero comparado con la cromatografía que hicimos, la cromatografía clásica en columna por gravedad, donde tardan horas los compuestos en salir y que además no tienen una buena resolución, bueno, lo que se obtiene en este tipo de equipos es bastante bueno, ¿no? Para poder tener un análisis cualitativo o cuantitativo. Para que fuera un análisis cualitativo, bueno, hay que utilizar estándares y comparar con el tiempo de retención. Para el análisis cuantitativo, bueno, hay que hacer curvas estándar con utilizando compuestos conocidos y haciendo disoluciones a diferentes concentraciones. Ajá, y con el área bajo la curva, pues podemos conocer la concentración de nuestro analito. Se busca, bueno, idealmente tener estándares que sean iguales al analito que estamos analizando. Si lo que queremos analizar es cafeína, bueno, pues utilizamos un estándar de cafeína. Se puede utilizar estándares con moléculas similares, bueno, por ejemplo las proteínas, ¿no? En caso de querer cuantificar proteínas, pues utilizamos como estándar, por ejemplo, suelo de albúmina bovina o lisozima eh, para cuantificar la cantidad que hay en una muestra, ¿no? Eh, bueno, ahí vemos y estamos dejando pasar el tiempo precisamente para que tengamos una idea más clara de cuánto tiempo tarda un análisis desde que se inyecta la muestra, ¿no? Por eso esta parte del video, ver el tiempo que tarda. En tiempo real realmente pareciera poco lento, pero les digo, si lo comparamos realmente con otras metodologías que nos permitirían separar y cuantificar, bueno, realmente es rápido, ¿no? Es rápido y con una muy buena resolución, precisión y exactitud, ¿no? Bueno, también es importante mencionar que todo esto, bueno, se tiene que validar, se validan los métodos analíticos, eh, se califican los sistemas. Bueno, la cantidad de fase móvil en este caso que ya gastamos para el análisis, empezamos con 500 mililitros y bueno, ya está en 300, lo que quiere decir que gastamos 200 mililitros de fase móvil. Llevó varias horas analizar varias muestras, las cuales incluso se hicieron por eh, duplicado, algunas, incluso triplicado. Ahí vemos la presión que hay en el sistema trabajando a 1 mililitro por minuto es de 135 por 0.1 megapascales. Ajá. Ahí es importante
Ese 134 realmente está multiplicado por 0.1 megapascales. En PCIs estuvo la presión alrededor de los 1900 PCIs. Bueno, ahí muestro todo el sistema de lo que es la válvula de inyección. Podemos ver que el loop es de 20 microlitros. Se ve bastante borroso, pero bueno, créanme, son 20 microlitros. El volumen de inyección es constante ese volumen de inyección. Ahí vemos, bueno, después de lo que es la válvula de inyección, va hacia la columna, ¿no? Hacia la columna, que es realmente donde se va a llevar a cabo la separación de los analitos. Es una columna pequeña, es corta. Después de la columna sale el líquido y va hacia el detector. En este caso es un detector de ultravioleta 254 nanómetros. Después del detector sale el líquido y va a los desechos, ¿no? A los residuos. Es importante, bueno, tener un recipiente donde vayamos captando los residuos. En este caso, en mayor proporción es agua, ¿no? Agua 70, metanol 30. Bueno, este es el sistema. Se puede notar pues el tipo de tubería que utiliza. Finalmente, bueno, mostramos en esta parte lo que es ya después de haber hecho todas las inyecciones, la columna queda limpia y bueno, la línea base vuelve a estar estable y con eso termina el análisis. Falta ahora procesar los cromatogramas. Eso se hace igual con el software, pero bueno, lleva su proceso. Aquí podemos ver lo que ya es el cromatograma ya procesado. Bueno, vemos el encabezado donde está el nombre de la muestra, en este caso es estándar de cafeína sigma con una dilución 1 en 10.000. Es importante notar ahí que el volumen de inyección está dado en microlitros, son 20. Bueno, está la información de la columna C18, 3.5 micras, la fase móvil, metanol, agua, el flujo 1 mililitro por minuto. También se muestra ahí la detección, es ultravioleta, 254 nanómetros, la temperatura y la presión que estuvo en el sistema. En la siguiente vemos lo que es el cromatograma. Vemos ahí el pico ya integrado, tiene un tiempo de retención de 2.35. Lo indicamos ahí, bueno, el nombre del pico en azul. Vemos abajo unas flechas donde se ve el inicio y el fin de la integración del pico. Todos esos parámetros los ajustamos de forma manual inicialmente. Eh, bueno, vemos en un recuadro con líneas punteadas el tipo de retención y el área del pico. Así, si hubiera varios picos, ahí aparecerían. Bueno, eso es todo. Gracias.